Escuchas la señal de Ibero Radio TRC. La estación de radio por internet de la Universidad Iberoamericana Torreón. Ibero Radio TRC. Aquí hacemos más radio. A otro episodio del podcast de Otrora, de la suscripción literaria. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Ya ahora sí sintiendo el frito invernal, por fin. Ay, sí, lo malo es que acompañado de lluvia que... Bueno, también se antoja para el cafecito. Muy bien. El día de hoy vamos a, en la suscripción literaria de noviembre, les llegó a ustedes este libro que es el baile de las locas de Victoria Mas, y vamos a estar hablando de este librito. Y Lu, ¿de qué? Haznos un breve resumen. Bueno, el baile de las locas sitúa al lector en el París de 1885, en el famoso Hospital de la Salpêtrière. Donde se encerraban mujeres consideradas locas, histéricas, rebeldes o simplemente que eran incómodas para la sociedad. A través de 3 protagonistas, Eugene, Louise y Geneviève, la novela ilumina los mecanismos de control que regulaban el comportamiento femenino, la fragilidad de la libertad en un entorno dominado por la ciencia, la moral y, por supuesto, el poder masculino. Gira alrededor de un hecho histórico real, que es el baile de las locas, que era un evento anual durante la Cuaresma, en el que la élite parisina acudía a observar a las internas de este hospital, vestidas con disfraces y convertidas en todo un espectáculo morboso. Y a partir de este rito social, Victoria Mas construye una crítica profunda al modo en que la sociedad ha medicalizado, disciplinado y cosificado a las mujeres. Sí, yo creo que Victoria Mas sí se echó como un buen clavado de investigación, porque, bueno, les voy a platicar un poquito más adelante, pero está basado en hechos, lugares y personas reales. Por lo pronto les voy a platicar de la autora, que es Victoria Mas. Ella nace en Francia en 1987, es una autora joven, contemporánea, novelista, licenciada en literatura, y es hija de la periodista Véronique Cantor. Crece en un entorno artístico y mediático, y antes de debutar como escritora trabajó en la industria cinematográfica. Está influenciada por un estilo visual conciso y atmosférico que, de hecho, en la lectura pues lo vamos viendo, ¿no? O sea, tiene como esta, pues sí, lo vas viendo, sí tiene como esta dinámica audiovisual bien, bien interesante. El baile de las locas fue su primera novela, que se publicó en el 2019 y ganó varios premios prestigiosos. Uno de ellos es el premio Renaudot des Lycées, no cómo se pronuncia. Ay, Moni, ese francés. Ay, es que ese francés .1, me quedé en el básico. Y fue traducida a numerosos idiomas. Los ejes de su literatura incluyen la violencia institucional, la vulnerabilidad femenina, la resistencia silenciosa y la tensión entre lo visible y lo invisible. Bueno, yo creo que para entender la novela hay que ver diferentes puntos, ¿no? Uno es el papel de Charcot en la medicina, otro es la mirada masculina, ¿sí? Obviamente pues, a la sociedad femenina. Otro es esta autoridad médica que se convierte en un juez moral para decidir qué está bien y qué está mal. En el Dios. Y por supuesto, pues la sororidad que se hace entre mujeres, ¿no? Ante una situación como esta. Para entender un poquito más,
es fundamental saber quién fue Jean-Martin Charcot. Es una de las figuras reales de la novela. Ajá. Es uno de los médicos más influyentes del siglo XIX y se considera el padre de la neurología moderna. Él encabezó una búsqueda para desligar lo que es las explicaciones religiosas de lo que era considerado como locura, Sí. ¿no? Alejar la religión de todo esto. Él realizaba estudios clínicos sobre histeria, utilizando métodos que hoy en día algunos son cuestionables, obviamente, como demostraciones públicas, observación intensiva, hipnosis, fotografías de los síntomas. Mezclaba ciencia, espectáculo y poder. De ahí, pues, el baile de las locas. Él representa en el libro el prestigio científico incuestionable. O sea, lo que él decía era incuestionable. Esta autoridad que decide qué es enfermedad y qué es rebeldía, y el poder de señalar a que una mujer debe ser recluida simplemente porque es incómoda para los demás. Ajá. Exactamente. Nos vemos bajo esta mirada masculina que disecciona totalmente la forma de pensar de una mujer. O sea, si bien somos diferentes hombres y mujeres, pero siempre es vernos a través de esta mirada masculina. Siempre. Que en la novela está muy marcado este destino marcado por la mirada masculina, ¿no? La autoridad, médica que se convierte en un juez moral, todo lo que decían ellos tenía que ser aceptado. Sí, y es que además todos estos sucesos, o sea, como dices bien, el doctor Jean-Martin Charcot, las enfermeras, el espectáculo, la metodología para tratar la histeria, porque era básicamente, era un hospital que pues recluía ahí a mujeres que estaban diagnosticadas con histeria, ¿no? Y hacían y deshacían. Y de hecho lo vemos en la novela como Genevieve, que es la enfermera, idolatra al doctor, y de repente ese ídolo se le cae cuando entiende que no todo es ciencia, ¿no? O sea, no todo lo científico es realmente, que hay cosas que también son inexplicables y que bueno, la ciencia no lo es todo ni lo absoluto. Pero, ¿te parece si te cuento y si les cuento un poquito como de la historia para hacer el contexto? Sí, también para entender como este peso social y emocional de estar recluida también en este lugar, ¿no? Sí, pues bueno, está basado les digo, en hechos reales, en lugares reales y en personajes reales. De hecho, el hospital Salpêtrière anteriormente era una cárcel, fue un hospicio para mujeres pobres y marginadas. Y en el siglo XIX ya se convierte en este centro neurálgico para el estudio de las enfermedades nerviosas y mentales, enfocadas específicamente en la histeria. Y un dato curioso es que, de hecho, uno de sus alumnos que salió de ahí, o que estuvo en el hospital, fue Sigmund Freud. Y que bueno, ya después Sigmund Freud, obviamente, con estos espectáculos que se montaba el doctor Charcot, empieza como a dudar un poco de la metodología, y gracias a él y a estas observaciones que se hacen tipo espectáculo es que saca todo su tratado de psicoanálisis. Pero bueno, la histeria es un diagnóstico que se le daba y tiene su etimología en hister, que significa útero. Entonces con eso nos dice que es una enfermedad exclusivamente para las mujeres. ¿Y cuáles eran esos síntomas? Pues si tenías parálisis, algún tipo de parálisis, de dolores crónicos, ceguera temporal, si tenías desmayos, temblores, episodios de risa o de llanto, o sea, pues todo. Todo. Estaríamos ahí recluidos. Todo, ¿no? Mira. Esos eran los síntomas, ¿no? Pero también, ese es como el diagnóstico médico, pero también hay un diagnóstico social
que a todos aquellos síntomas que no podían explicar, o sea, por ejemplo, ay, es que es una mujer hipersensible, es una mujer que, de hecho, déjenme les leo porque está, y viene en el inicio, de hecho, el inicio es maravilloso para darnos una idea del trabajo de la autora, porque aquí nos dice a quienes recluían, ¿no? Dice, bueno, pues a las mentes, bueno, eso es una frase que dice, a las mentes orgullosas no les gusta que las contradigan, y menos una mujer, y de esas mentes orgullosas son los hombres. Dice, y una tal Ernestine se deseaba emancipar de su papel de esposa, aprendiendo a cocinar con un primo que era chef, para ver si en algún momento se podía poner detrás de los fogones de un restaurante, y su marido, viendo el peligro de tener una mujer con un papel dominante, la interna en el Salpêtrière. Otra mujer que se rebeló contra las infidelidades de su marido, internada en las mismas condiciones que un indigente que enseñaba el pubis a los viandantes. Una cuarentona que se paseaba del brazo de un hombre 20 años más joven, encerrada por inmoralidad junto a una joven viuda, cuya suegra la ha ingresado por considerar que estaba demasiado melancólica después de que perdió a su marido, y entonces la suegra dijo, no, pues esta llora mucho, no al Salpêtrière, vámonos. Y una de las frases como muy famosas del libro dice, Salpêtrière es un vertedero de mujeres que ponen en peligro el orden social. Entonces, todas estas eran diagnosticadas socialmente como histéricas y las mandaban ahí. Bueno, y estos espectáculos sí existían, de hecho se llamaban las lecciones de los martes. Ay, qué difícil. Los martes, el doctor Jean-Martin Charot lo que hacía era que traía una de sus, de las chicas, una de ellas muy famosa que es Louise Agustín, que de hecho está basado en dos de los personajes. Y entonces, bueno, les daba epilepsias y luego tenían se contraían, ¿no? Y se supone que por medio de la hipnosis lo usaba como metodología de tratamiento, y algo que a mí me parecía increíble y que de hecho en el libro lo describe, ¿no? Este performance en donde no eran solamente médicos, sino que dejaban entrar, déjame te digo, escritores, periodistas, internos médicos, políticos, artistas, escépticos, y convencidos de que esto funcionara. O sea, a final de cuentas, ni siquiera era un espectáculo que estaba destinado solamente como a las mentes médicas, sino que era como, vengan a ver a las locas, ¿no? Así, como changuitos. Esa mirada masculina que no observa, que fragmenta y que limita el cuerpo masculino a... ¿El cuerpo femenino? El cuerpo femenino, perdón, a síntomas, a espectáculo, y no una observación real, ¿no? Y entonces, pues bueno, era como el espectáculo a puertas cerradas exclusivamente, porque hay que decir que este espectáculo pues era solamente para hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta época, pues quienes eran periodistas, médicos, artistas, etcétera, políticos, pues eran hombres. Entonces era solamente abierto para los hombres, pero anualmente lo hacían baile de las locas, que era un baile anual, como habías dicho, a media cuaresma, o sea, por ahí de marzo más o menos, totalmente morboso, y donde estaba abierto a la alta sociedad parisina a que las vieran, y lo que más esperaban era que en algún momento a alguna le diera un ataque de histeria para poder ver como estos casos de estas mujeres, ¿no? Y pues a mí se me hace como súper cruel estar yendo nada más a esperar que alguien le dé un ataque, se convulsione, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces Salpêtrière sí existe estos hechos y estos lugares también, y les decía de esta personaje que también es real,
que es de Luis Agustín Gleis, que de hecho la retoma la autora, la menciona, y a Genevieve, a la enfermera, le pone el apellido de Gleis. Y ella sí existió. Ella ingresó en 1875, cuando está justamente situado el libro. Ella fue abusada sexualmente por un familiar y también por un empleador, y a los 14 años van y la avientan ahí porque pues el trauma era tan fuerte que la chica se volvió inaceptable. Y en 1880 se logra escapar vestida de hombres. Y entonces, eso sería el contexto real. Wow. Pues está muy fuerte. ¿Qué ves de esta, a ver, esto que sucedía en el baile de las locas, ¿no? Ajá. ¿Dónde ves esta misma lógica hoy en día? O este mismo espectáculos. ¿Del baile de las locas? Sí, o sea, ¿no te parece como no te suena como esta explotación mediática de todas las noticias que tienen que ver con mujeres? ¿Cómo se vuelve una explotación mediática y cómo el juzgarlo, como, no sé, ha habido casos de, por ejemplo, violaciones en masa, que al momento de juzgarla era, pero no hiciste nada. Sí, claro, pero me tenían sometida 5 el de la manada, jóvenes, por ejemplo. Y es como esta explotación de, pero no hiciste nada, no te moviste, no dijiste que no. Bueno. Sí, claro. ¿Qué hacía, no? O sea, como siempre está como estas noticias en donde hay como una mirada acusatoria, ¿no? Una revictimización, que eso a mí se me hace súper fuerte, porque justo hay como esta revictimización y aparte creo que otra de las cosas que también lo vemos, o sea, bueno, estos en casos pues ya como muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Pero si lo piensas, pues también todos los... había una... Ay, güey, ¿cómo se llama esta serie? Pero me encantaba, fíjate, me encantaba, güey, pero porque era justamente, era así como de locas, en donde salían Niurka y salían varias mujeres. No creo. ¡Espérate! No se rían. Sí, güey, pero estaba increíble porque era, o sea, bueno, claro que ya sabes que está Niurka y dices, va a haber, culposo, ¿no? Sí, va a haber pedo aquí, pero eran Dios todas mío. Estas mujeres encerradas y aparte era justo como ese espectáculo de en qué momento se van a agarrar de la greña, bueno, sí, en qué momento van a, o sea, porque aparte, o sea, se escupían y así, ¿no? Y eran actrices y no sé qué, y vedette. ¿Así se llamaba? No me acuerdo. Las mujeres, esposas latinoamericanas o mujeres latinoamericanas, no sé, pero se hacía en Miami. Pues los mismos reality shows, la verdad es que incluso los que hacen de lo que comentábamos en el anterior episodio de Love is Blind y todos esos, ajá, lo que más explotan no es la relación de pareja que se puede formar o no, sino los problemas internos que luego se hacen entre las mujeres, ni siquiera con los hombres. La mayoría de los episodios incluye una gran cantidad de tiempo en el que le dan vuelta y vuelta y vuelta a los pleitos internos que se hacen entre las mujeres. Sí. ¿Cuál? No veo nada, no está apagado el monitor. Por lo cual te podemos decir que no es. Rica, famosa y latina. Esa, ay, justamente, rica, famosa y latina. Muchas gracias, señor productor. Sí, es esa. Y es un baile de las locas, o sea, porque al final esa... Ay, justamente, mío, yo la veía, bebé, yo la veía porque estaba muy emocionante. Tú estabas esperando es la histeria, que donde esté Niurka yo la veo. Por favor. Me encanta. Oye, es que es la mujer. No. Se cayó del pedestal que había forjado en yo no lo acepté, señor productor. No, pero a ver si es la maestra. Pero sí es justamente esto, o sea, si tú lo ves,
más que amigo como hermano. Ay, ¿por qué estoy haciendo estas cosas? Si tú lo analizas, por ejemplo, en la Casa de los Famosos también, ¿no? O sea, los hombres es así como un relleno y dices, están de hueva a ver qué hacen, pero quienes queremos que estén formando ahí pleitos son las mujeres. Sí. Bueno, hay algo muy lindo que se desarrolló en la novela, que es la sororidad, un término que últimamente se escucha mucho. Sí, ¿no? súper. La sororidad en la novela es refugio, es contención, es acto político, es supervivencia, pues como hoy en día tampoco es que hay gran diferencia a lo que es hoy en día la sororidad, ¿no? Y el por qué este término resuena tanto. Sí. Hay esta, obviamente que, digo, sí se nota que Victoria Más, su intención es justamente llegar a ese punto con unos ojos muy actuales, ¿no? Pero sí tiene esta sororidad justamente entre el personaje principal de Eugene, que es internada ahí porque ve espíritus, entonces los papás dicen, eso es del demonio, vámonos para adentro al hospital. Y tienes a Genevieve, que es la enfermera, que todo es la ciencia, y de repente encuentran un punto intermedio porque Genevieve había perdido a una hermana, y entonces Eugene le dice, oye, tu hermana te quiere dar este mensaje, y eso le cambia todo el chip, ¿no? Y de hacerse una mujer súper fría, que llevaba 20 años como enfermera en Salpêtrière, de repente, y de repente decir, ¿sabes qué? Es tiempo como de volver a ver a las internas, no como pacientes, sino como mujeres. Eso es como la vuelta de tuerca que tiene muy lindo la novela, y en donde está justamente esta sororidad. Fíjate que a mí, no sé, la relación que más me gustó fue la de Luis con Genevieve. Como el apoyo emocional que encuentra en ella fue la que más me gustó. Digo, hablando de sororidad, como el momento más que a mí en lo personal más me gustó fue esa de Luis ese y de Genevieve. Sí, y más porque Luis era una interna que ella quería ser la nueva Agustín, ¿no? No Agustín, creo que se pronuncia en francés, no Agustín. Quería ser la nueva Agustín, la nueva chica espectáculo, porque eso le daba, pues a final de cuentas, una tranquilidad, y Genevieve de alguna manera sí le enternece, y es como, bueno, hay una necesidad emocional allá más fuerte, ¿no? ¿Cómo tratamos hoy la salud mental de las mujeres, Moni? ¿Cómo somos tratadas en cuanto a salud mental? Pues mira, yo creo que falta muchísimo. Justamente apenas, estamos en una posición en donde cada vez más los estudios médicos, mentales, etcétera, yo creo que se están metiendo a entender el cuerpo de la mujer. Esto es que estás premenstrual, creo que, o sea, bueno, sí, claro, es hormonal, pero sí tiene como una base, creo que va como por ahí. Falta mucho, pero esperemos que cada vez más los problemas físicos y mentales de las mujeres se pongan al centro. Sin convertirlos en una patología, sin convertirlos en un juicio, ¿no? Sí, entenderlos, nada más, ¿no? O sea, creo que de todas maneras se van como estos avances o estos nuevos conocimientos científicos van tocando diferentes ramas. Uno de ellos el deporte, por ejemplo, ¿no? También entender el ciclo menstrual y cómo entrenas, el rendimiento que tienes, ya pues da un poquito más de luz. Y en cuestión emocional, pues también. Muy bien. ¿Qué más nos puedes decir para cerrar sobre lo que fue para ti leer esta novela? Fíjate que a mí, nada más así de manera rápida, y con esto termino, me llamó muchísimo la atención que
cómo retrata la autora a las mujeres que son cómplices del patriarcado en los dos casos, ¿no? En la abuela de Eugene, que Eugene le dice que ve muertos y entonces la abuela, como en un inicio, le dice, ay, pues yo sabía que tú eras diferente, pero se lo dice a su hijo y entonces gracias a ella la mandan al hospital. Ujú. Y la otra, la tía de Luis, que cuando encuentra a su esposo violando a Luis, la reprime y la revictimiza. Entonces eso me llamó mucho la atención porque son mujeres cómplices del patriarcado y entender que a final de cuentas a veces se toma este punto de complicidad con el patriarcado también porque no les vaya a salpicar a ellas, ¿no? O sea, por no tener ellos como sean señaladas o acusadas. Eso también me pareció un punto muy importante. Muy ¿Para bien. ti? Para mí me parece, me gustó mucho la forma en que esta novela para mí es un espejo Ujú. de seguir cuestionando todo lo que se nos sale del molde, Sí. pero al mismo tiempo, o sea, también en lo positivo, porque también el ver cómo en los momentos, en los espacios más oscuros, todas las mujeres encontramos la forma de acompañarnos, Sí. de cuidarnos, de acompañarnos, de crecer, de salir, todo, ¿no? Entonces eso me gustó mucho. Así que, bueno, espero que a todos les haya gustado. Sí, que la hayan disfrutado muchísimo y pues nos vemos en el próximo episodio. Adiós.